Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexander Rioja y trataré de desarrollar a partir de la fecha un resumen del curso de Cultura Europea en España, un libro escrito por Javier Alvarado Planas, María Dolores del Mar Sánchez González, Jorge Montes Alguero y Gonzalo Oliva Manso. En esta oportunidad desarrollaremos el tema de la lección uno relativo a Europa, España y el nacimiento del Estado moderno. En la lección uno, la monarquía universal española, acápite uno, de la monarquía hispánica al despotismo ilustrado de los Borbones. Recordemos que en España se estaba apareciendo o está poniéndose de manifiesto el absolutismo monárquico, que caracterizó al Estado moderno francés desde Luis XIV, el cual implicó un fuerte grado de centralización del poder político en manos del rey. Esta centralización y concentración del poder político en España se va a poner de manifiesto con los reyes católicos, quienes, en primer lugar, se abocaron a la corona, a los maestrazgos de las órdenes militares, van a desarrollar programas de revocación y reversión de mercedes y privilegios de la nobleza y clero, van a crear y apoyar la Inquisición y finalmente van a reforzar las hermandades. Esta centralización del poder político del monarca ocasiona un crecimiento y desarrollo también de la administración, que implica la profesionalización de técnicos y funcionarios, burócratas, mediante numerosos organismos de asesoramiento de gobierno y justicia, sumándose a ello juristas y letrados de oficio. La base ideológica y jurídica surge en la Baja Edad Media y fue desarrollado por juristas para poder justificar las pretensiones económicas del rey sobre el papa y los monarcas. La fuerza de la ley va a descansar de manera exclusiva en la voluntad del rey, era la premisa que se marcaba en ese entonces. El absolutismo político implicó el predominio del poder público sobre jurisdicciones y poderes privados, estamentales, señoriales o de carácter feudal. Vamos a ver también cómo se va a suprimir los círculos intermedios de poder político y social entre el monarca y los súbditos. Va a haber una concepción del poder absoluto e ilimitado del monarca por derecho divino. Fue difundido básicamente en Inglaterra por el protestantismo. Maquiavelo había establecido esta premisa por el cual el Estado es un fin en sí mismo. En España, desde la Edad Media, se considera a la comunidad política, república, de diferentes estamentos sociales, estando a la cabeza el monarca, ¿sí? Quien tenía un poder derivado de Dios. Va a ser en el siglo XVI donde se afianza la idea de que el poder del rey es depositado por la comunidad en virtud de un pacto o sujeción. Dos, el proceso de integración territorial. A. España. Este proceso de delimitación de fronteras, el Estado era consciente de sí mismo, o sea, de la existencia de España como tal y de otros estados a su alrededor, siendo necesario establecer una delimitación de fronteras. Pero se abocan también a la expansión territorial mediante las guerras para poder garantizar una posición económica predominante. Carlos I va a heredar Castilla, Aragón y Navarra, también Países Bajos como América, Cerdeña, Sicilia, Nápoles. Por su parte, dentro de este proceso de integración territorial, Felipe II asume la corona de Portugal y entender que el monarca tenía una titularidad del supremo poder político en todos sus reinos y territorios que conservaban su personalidad político y jurídico. B.
los problemas de incorporación de las Indias. En virtud de las capitulaciones, ¿no? Los reyes católicos y Cristóbal Colón en 1492 en Granada había recibido, ¿no? el título de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubrieran y el diezmo de las riquezas que se pudieran encontrar en dichos territorios. Ante esta circunstancia, Portugal va a tratar de reivindicar los territorios descubiertos por Colón, señalando que previamente ya había tenido o contado con bulas pontificias que le otorgaban las tierras de África e algunas islas. El Papa, como bien sabemos, tenía autoridad para donar los territorios, ¿no? Y el Papa Alejandro VI llega a otorgar a través de varias bulas a los reyes católicos donando a Castilla todas las tierras descubiertas más allá de los Azores. Esto va a generar protesta de parte de Portugal que conllevó a un tratado de Tordesillas, tratado que perjudicó en 300 leguas a España. Las tierras se incorporan al reino de Castilla, ¿no? En función a que dicho reino era más accesible a controlar por ausencia de mediación de la nobleza, porque Colón también prefería tratar con Castilla y no con Aragón por algunas posibles disputas de carácter patrimonial. El problema fundamental fue la justificación de la conquista y la búsqueda de los llamados justos títulos que amparen el derecho de Castilla a colonizar las Indias y exigir obediencia. C. El problema de los justos títulos y los orígenes del derecho internacional. Vamos a ver tres aspectos que se toman en cuenta con relación a este punto. El primero es la discusión sobre el título de adquisición. El segundo, cuáles son los métodos o medios de adquisición. Y el tercero, la forma de integración o incorporación de las Indias a España. Es Antonio de Montesinos en 1511 que va a denunciar el maltrato de los colonos a los indios. Ello lo hacía en sermón dominical, lo que lamentablemente no gustó a muchos. Él cuestionaba el abuso de los colonos, ¿no? Y Diego Colón lo va a acusar ante el rey Fernando de criticar el modo en que se venía realizando la ocupación de estas tierras. D. El debate sobre la libertad del indio. Otro de los aspectos importantes en este punto es el relativo a las Indias, ¿no? Si eran res nullius. Y el primer argumento jurídico de Colón, quien al desembarcar Guaraní toma posesión de ellas en nombre de los reyes católicos, son las capitulaciones o instrucciones de Santa Fe de 1492, exactamente del 17 de abril, ¿no? Donde se consideraba como título el descubrir o ganarse dichos mares. En Roma, el título de adquisición se daba bajo tres supuestos: que las tierras antes habían sido pobladas y se encuentren abandonadas, que las tierras no tuvieran propietario ni poseedor porque pertenecía, ¿no? al primero que las ocupe, y en tercer lugar, la tierra ocupada, si eran cristianos, se establecía pactos, si no, se negociaba con el Papa la jurisdicción. La llegada de Colón se advierte el reclamo de Portugal sobre las tierras, como lo habíamos señalado hace unos momentos, y ello va a lograr que los reyes católicos, ¿no? le otorguen la bula intercotera en 1943, lo que va a garantizar los derechos de Portugal frente a las tierras conquistadas por Colón. 2. Donación pontificia. La bula, considerada como una donación, le otorga libre y plena y total potestad y autoridad y jurisdicción sobre las tierras que descubrieran. El Papa
Cedía a los monarcas la jurisdicción sobre el nuevo mundo a cargo de evangelizar a sus habitantes. A partir de Fernando V, quien convoca a una junta de teólogos y se concluye que las Indias no son reinos, pero que sus habitantes no tienen autocapacidad para gobernarse. Por su parte, Gregorio y Fray Bernardo de Mesa sostenían que no podían ser absolutamente libres y ser sometidos a forma de servidumbre. Palacios, Rubios y Matías de la Paz señalan que los indios no eran siervos. La ley de Burgos va a reconocer la libertad del indio, pero mediatizada a trabajar por los encomenderos. Esta ley es de 1513. El encomendero era convertido en un poderoso agente colonial con amplias facultades a partir de esta norma. Carlos V convoca en Granada una junta ante la situación de ambición de los conquistadores y el uso fraudulento de la ley. De esta manera se originó las llamadas ordenanzas sobre el buen tratamiento de los indios de 1526. Esta se insistía en su libertad, la prohibición de la esclavitud y el trato pacífico que deberían recibir los indios. Se obligaba a llevar a dos clérigos para poder velar por el buen trato que deberían recibir estas personas. Las ordenanzas no contaron, no contienen propiamente referencia a la donación. Y en 1531 se cuestiona la bula, señalándose que esta no es más que un título en el deber de evangelizar. 3. Salvajismo de los indios. Pedro Martín de Ángeles va a justificar la conquista militar señalando que es el indio, que el indio es un salvaje, estableciendo o contando cosas como que entre ellos se comían crudos, que hacían castras a los niños, que habían degollaciones, etcétera, etcétera. De esta manera se va a ir deformando la imagen del indio casualmente para demonizarlo. San Agustín, San Isidoro, ¿no? Desarrollan la idea de que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios. La acusación del canibalismo fue muy eficaz para presentar una imagen malvada y bestial del indio y de esta manera justificar el exceso y violación de los derechos de los indígenas. La teología cristiana condenaba el canibalismo y era un homicidio previo y se impedía el derecho a ser enterrado. Estas eran las razones por las cuales se condenaba esta actitud del indígena. En 1503, a través de la Real Cédula, se permite hacer las guerras a los indios caníbales y someterlos a la esclavitud. Pese a la ley de prohibición de esclavitud, se usó y se abusó de esta excepción. 4. El derecho y deber de evangelizar. El objetivo de las expediciones era principalmente la captura y venta como esclavo a los indios. Considerados como prisioneros de guerra, se les marcaba el rostro. Los requisitos para considerar justa una guerra en el medioevo estaba esencialmente dado porque debía ser declarada por autoridad legítima, la causa debía ser justa y una recta intervención y llevar a cabo de manera prudente. Esta causa justa se sustentaba en la guerra contra los infieles. Es en 1501 la reina Isabel instruye para que los indios sean bien tratados como buenos súbditos y vasallos, pero eran considerados esclavos a los prisioneros que
fueron capturados durante la conquista. Es ante el exceso que se prohíbe la esclavitud, aun en caso de guerra justa. Luego se volvería a actividades esclavistas en 1534. Son las leyes nuevas de 1542 que prohibieron la esclavitud del indio, salvo a los rebeldes. 5. Providencia divina y el derecho de tutela en España. Rebatida la tesis de inferioridad natural del indio, y dubitado el alcance de la donación pontificia como transmisor de la soberanía temporal, se va a suscitar la presencia española en Indias, que supuso la donación del Papa a los reyes, que ésta solo era de manera de tutela y de gestión, ¿no? Hasta la conversión al cristianismo de los indígenas. Francisco de Victoria, demuestra que los indios no podían ser considerados esclavos, a pesar de sus costumbres, por lo que debería dárseles un trato y educarles como desvalidos o en estado infantil. El argumento de la donación divina tiene pasajes importantes cuando el nuevo mundo le correspondía no solo por una concepción de carácter papal, sino por voluntad de la providencia divina. Ahí tendríamos que ver la carta de Carlos I, que expide en este sentido en 1543. Ello va a dar origen a la doctrina regio vicariato indiano. Juan de Obando defendía que el Nuevo Mundo le pertenecía a España, no por donación del Papa, sino por concesión de Dios. Y esto se va reflejado en la Real Cédula de 1574, la donación papal como justo título. 6. La renuncia política de los indios en favor de la corona española. Otro título aducido fue el de la libre renuncia y cesión de la soberanía de los señores naturales de la tierra. Se toma en cuenta lo que habría ocurrido paralelamente como la donación de Montezuma a Hernán Cortés y Pizarro tras ejecutar a Atahualpa y coronar a Manco II, quien se sometió voluntariamente a la corona. 7. Tiranía de los caciques indios. Los españoles debían abandonar el Nuevo Mundo al concluir la conversión de sus habitantes. Se intenta convencer que fueron los españoles quienes liberaron a los incas de sus anteriores gobernantes. En Perú, Francisco Toledo recabó información sobre los incas y que hoy deberían agradecer al rey español por haber sido liberados del yugo de sus anteriores opresores. 8. Inferioridad natural del indio. La esclavitud se sustenta en el derecho del vencedor sobre el vencido en justa causa. Se va a proyectar la misma confrontación que aplicaron a los musulmanes, pero efectivamente esta situación no podía llevarse bajo estas características. Considerar al indio como salvaje, eh, que era necesitado propiamente de corrección. El indio es esclavo no por causa de guerra, sino por imperativo de la naturaleza. Por su parte, Antonio Guevara critica los móviles y los métodos que se llevaron con relación a la conquista. Victoria y las casas van a señalar la capacidad del indio, ¿no? Llegan a esa conclusión en 1539. La cultura indígena cumplía con los requisitos aristotélicos como indispensables para toda sociedad civilizada. D. El debate sobre la libertad del indio, Sepúlveda, las casas, Victoria y la solución final.
Las matanzas y ejecuciones que se llevaron a cabo en México por Cortés y en el Perú por Pizarro va a generar un mayor clima de desconfianza de la conquista y de sus móviles. Esto lleva a que el Papa Pablo III promulgue la bula Sublimis Deus en 1537. En ella se va a censurar a quienes creen que los indios deben ser tratados como brutos al servicio o incapaces de recibir la fe católica. Se acoge a la tesis dominica que señala que los indios son hombres capaces de entender la fe y con deseo de recibirla, y no se lo puede privar de su libertad ni propiedades. Carlos I convocará en 1542 una junta en Barcelona, teniendo por resultado las leyes nuevas en 1542. En ella se prohíbe la esclavitud de los indios y la creación de nuevas encomiendas. Recordemos que las encomiendas eran las formas encubiertas mediante las cuales se manifestaba la esclavitud. Se recoge la injusticia de la guerra y va a desaparecer el término conquista por el de descubrimiento, prohibiéndose la guerra contra los indios. La supresión de las encomiendas va a provocar la sublevación de Gonzalo Pizarro en el Perú y consecuente asesinato de Virrey Blasco Núñez de Vela. Esto obligó a que Carlos I retrocediera y por lo tanto restituya nuevamente las encomiendas. Ya es Carlos V en 1550 quien convoca a una nueva junta de juristas en Valladolid. Ginés de Sepúlveda va a defender la licitud de la conquista para combatir la idolatría y la antropofagia. Las ordenanzas de 1573 se optó por la tesis de las casas respecto de la capacidad moral e intelectual del indio. En 1561, las casas publica el Thesaurus in Perú. Los reyes indios tenían derecho a conservar su estado, dignidades, tierras y demás derechos sobre sus súbditos. Las casas reconocían la validez de la donación pontificia. Por otro lado, Victoria la rechaza como justo título porque el Papa no podía otorgar más que un derecho exclusivo a predicar en el Nuevo Mundo. Pese a estas diferencias, ambos niegan el derecho a la guerra. Por su parte, Las Casas señala que los medios violentos utilizados por los españoles convertían en ilegítimos sus títulos y nulos de plenos derechos. Por otra parte, Victoria proponía que se dieran unos nuevos títulos. Francisco de Victoria, en 1539, a través del texto Relictio de Indies, señaló que los indios eran libres y legítimos soberanos de sus tierras. Ni el emperador ni el papa eran soberanos ni tenían poder temporal o espiritual. No tenían derecho a someterlos. No cabría emitir ningún título viejo como nuevos títulos. Las críticas de Victoria se unen a la de las casas. De otro lado, Juan Ginés de Sepúlveda en 1542 y en 1556 aparecen las instrucciones que sostiene la tesis de Victoria. Se limita la guerra contra los indios a casos en que estos últimos impidan la evangelización. Finalmente, la solución definitiva fue que la conquista no puede ser considerada un justo título, si lo es la incorporación pacífica y voluntaria de los indios. La unificación jurídico de los decretos de nueva planta. El catolicismo, no, disculpe, el centralismo y absolutismo buscaba una unificación también de carácter jurídica e institucional de sus reinos. En ese sentido, se busca extender las leyes de Castilla a toda España por ser las más cómodas y las más permeables.
Al verse necesitado de financiamiento y de carácter militar, se intenta recaudar tributos entre los demás reinos. Sin embargo, estos van a obstaculizar en razón de señalar que tenían sus fueros e instituciones seculares. Al fallecimiento de Carlos II, quien no dejó ninguna descendencia, va a originar una crisis sucesoria. Pero hay que tener en cuenta que éste había dejado testamentos sucesivos. En un primer lugar, al archiduque Carlos de Austria y luego a Felipe de Borbón. Castilla y Navarra aceptaron a Felipe V, siendo apoyado evidentemente por Francia. Sin embargo, Cataluña y Aragón van a apoyar a Carlos y tener el respaldo de Alemania, Inglaterra y Holanda. Al asumir Felipe V, realizó una serie de reformas políticas e instituciones a través de los llamados decretos de nueva planta el 29 de junio de 1707. La uniformidad de las leyes, todas las de Castilla, dando por derogadas todas las anteriores. Se logra reducir las leyes de Aragón, Cataluña y Valencia a las de Castilla. Sin embargo, de manera posterior, en 1711, se restableció el derecho civil aragonés y en 1715 en Mallorca se declaraba la vigencia de sus antiguas leyes civiles y penales, procesales y de carácter mercantil. Cuarto, la unificación religiosa. A. Expulsión de los judíos y moriscos. Esta tendencia unificadora tuvieron por aliado a la religión. La dificultad de la asimilación de judíos y moriscos va a conllevar a la expulsión si estos no se convertían oportunamente al cristianismo. En 1492 los reyes católicos disponen la expulsión de los judíos, logrando que abracen, ¿no?, voluntariamente su conversión. En 1608 se va a producir la expulsión de los moriscos. Además de las razones religiosas y sociales, la hostilidad a los moriscos era por sus actividades clandestinas de invadir España. B. La Inquisición española. La aparición de las nuevas sectas al sur de Francia llevaría a Gregorio IX a crear el Tribunal de la Inquisición, con el fin de averiguar, inquirir, juzgar y sentenciar las causas de herejía, quedando en manos del poder civil la ejecución de las penas. En Castilla se estableció en 1478 acuerdo entre el Papa Sixto IV y los reyes católicos. Serán los monarcas encargados de organizar el Santo Oficio y de designar a los inquisidores, que fue también un instrumento de carácter político que tuvo el Estado. La Inquisición tenía por finalidad descubrir y castigar a falsos conversiones de judíos al cristianismo. De alguna manera, busca velar por la ortodoxia religiosa, contribuyendo a mantener el orden social de carácter tradicional. Este Santo Oficio era una jurisdicción estatal en materia religiosa, lo que genera conflicto de competencia entre la jurisdicción secular o civil y la eclesiástica. La máxima autoridad era el inquisidor general, quien era el presidente del Consejo de la Suprema y General Inquisición. Luego estaban los tribunales provinciales, que eran los inquisidores o jueces, los procuradores fiscales, oficiales, la policía secreta. Importante el desarrollo de estos procesos inquisitoriales era si había una presentación voluntaria del hereje, ¿no? Daba lugar a una penitencia suave. Sin embargo, la de anuncia o actuación de oficio daba lugar a la incomunicación del acusado y sin que éste pudiera conocer a sus acusadores y testigos. Es decir, se limitaba
o se restringía la posibilidad de defensa. En algunos casos se aplicaba la tortura para su confesión. Si no era absuelto, se le condenaba al destierro, a la confiscación de los bienes, ¿no? A la reconciliación pública, el uso de San Benito, cárcel perpetua o temporal y podía ser quemado en la hoguera. La Inquisición luego sería suprimida en 1834. Muchas gracias. Nos veremos en la siguiente lección, en la lección número 2. Gracias.